Hablemos acerca del valor de la constante de equilibrio. El valor de la constante de equilibrio que se viene manejando en los distintos ejercicios tiene un determinado significado. Por ejemplo, podemos considerar dos reacciones muy habituales. Monóxido de carbono más cloro gaseoso genera una reacción reversible en doble sentido, generándose el siguiente compuesto. Ahí está. Muy bien. Y si consultamos en la bibliografía, podemos encontrar el valor de su constante de equilibrio. Constante de equilibrio 1 lo voy a llamar. Esto es, según bibliografía, 4,57 por 10 a la 9. Y veamos la otra reacción que podemos comparar. El agua puede disociarse, según el siguiente equilibrio, en hidrógeno y oxígeno. Entonces, podemos colocar de esta forma. ¿Cuál es la constante de equilibrio caso 2? En este caso, es 1,1 por 10 a la menos 81. Y vean, podemos comparar estos dos valores de las constantes de equilibrio que tenemos en este ejercicio. ¿Qué podemos decir si comparamos los dos valores? Si alguien no desea usar notación científica, aquí, ¿qué pondría? 4, 5, 7 y bueno, lo acompañaríamos de 7 ceros. Para no usar notación científica. En cambio, vean, si alguien no quisiera usar notación científica en la segunda constante de equilibrio, sería 0,00, bueno, puntos suspensivos, me faltaría espacio ahí, hasta llegar al 0,11. ¿Ven? Y de acá a acá, de este punto a este punto, hay 81 espacios. Muy bien. Entonces, vean, ¿qué podemos decir si comparamos estos dos valores? El primer valor que vemos aquí, vean, es un número alto. Número alto o grande, si decimos. En cambio, este número, si lo comparamos, vean, es un bastante pequeño. ¿Sí? ¿Qué podemos decir? Número bastante pequeño o número bastante bajo. ¿Y en qué influye esos valores que estamos viendo a la hora de estudiar un equilibrio? Podemos indicar lo siguiente. Diremos, sí, podemos poner acá, sí, usted tiene una constante de equilibrio que es mucho mayor a 1, esto se lee mucho mayor, ¿recuerdan? ¿Qué implica eso? En pocas palabras, usted tiene una constante de equilibrio alta. ¿Qué implica? Implica eso que se favorece a la formación de productos. Se favorece a la formación de productos. Por el contrario, ¿qué ocurre si su constante de equilibrio es mucho menor a 1? Esto se lee mucho menor. Usted quiere es una constante de equilibrio baja. ¿Qué implica en ese caso? Usted que puede concluir que en esa reacción se favorece a la formación de reactivos. En síntesis, ¿qué podemos decir? Vean, la primera reacción tiene una constante de equilibrio bastante elevada. ¿Qué implica? Entonces, que cuando esta reacción se encuentra en equilibrio, va a haber bastante producto. Se forma bastante producto. Y por el contrario, va a haber poca cantidad de reactivo. Poco reactivo. Eso indica una constante de equilibrio alta. Que en el equilibrio hay bastante producto y poco reactivo. Una constante de equilibrio pequeña indica que hay bastante cantidad de reactivo. Bastante cantidad de reactivo cuando se llega al equilibrio. En cambio, ¿qué va a ocurrir con los productos? Hay poca cantidad de producto. Entonces, vean, esa es la interpretación que podemos darle a la constante de equilibrio. Muy bien. ¿Qué habíamos indicado anteriormente? Aparte de manejar las constantes de equilibrio Kc, que era la más habitual, podemos manejar una constante de equilibrio que la podemos llamar K sub P. ¿A qué me refiero? Usted puede tener una reacción A más B, flecha de doble sentido, genera C más D en forma general. Y vean, ahí están los coeficientes estequiométricos que van a hacer que su reacción sea igual. En forma general están con minúscula, con color rojo. Si todo está en estado gaseoso, habitualmente, además de usar la constante Kc, que depende de las concentraciones, podemos usar Kp. A ver, ¿qué era Kc o constante de equilibrio?
era concentración de productos. Concentración de C, concentración de D. Sobre concentración de A, concentración de B, elevado a sus coeficientes estequiométricos, lo que está de rojo, en minúsculo. Ahí está. Y bueno, podemos también hallar o manejar una constante Kp. ¿Qué es una constante Kp? Depende de presiones parciales. ¿Cuándo usamos esta constante Kp? Cuando trabajamos con reacciones en fase gaseosa. Reacciones en fase gaseosa. Y tiene la misma forma que la constante de equilibrio Kc. ¿A qué me refiero? Si Kc es concentración de productos sobre reactivos, Kp tiene una forma similar, vale decir, Kp va a ser igual a presión de productos sobre presión de reactivos. Y cada presión va a estar elevada al coeficiente estequiométrico. Muy bien, acá igual, al coeficiente estequiométrico. Muy bien, hay que tomar en cuenta esto. En este caso, en la reacción en general, ¿qué sería? Presión de productos, presión de C por presión de D, sobre presión de reactivos. Presión del reactivo A por presión del reactivo B. Cada presión aquí va a estar elevada al coeficiente estequiométrico. C, a D, esto va a estar elevado a la A y esto va a estar elevado a la B. Muy bien, ahí está entonces la constante de equilibrio Kp. También podemos manejar una constante de equilibrio Kx. ¿Qué quiere decir X? Fracción molar. Muy bien, la X, recuerden, quiere decir fracción molar. Entonces, ¿qué diríamos en este caso? A ver, tendríamos lo siguiente. Recuerde que X quiere decir fracción molar. Muy bien. ¿Qué diríamos acá? Kx es la fracción molar de productos sobre la fracción molar de reactivos. Entonces, cada producto y cada reactivo va a estar elevado aquí, al coeficiente estequiométrico. Note que su reacción siempre tiene que estar igualada. Si no está igualada, pues bueno, no va a llegar a los resultados esperados. ¿Ok? Entonces, en general, en la reacción que nos hemos planteado, ¿a qué va a ser igual Kx? Fracción molar de productos en esta reacción. A ver, ¿quiénes son los productos? C y D. Sería fracción molar de C por fracción molar de D. Sobre reactivos, fracción molar de A por fracción molar de B. Cada fracción molar está elevada al coeficiente estequiométrico de cada uno de los compuestos. Y ahí está. Entonces, vean, tenemos tres constantes de equilibrio. Kc, que depende de la concentración, Kp, que depende de la presión, y Kx, que depende de la fracción molar. ¿Qué podríamos indicar además de esto? Podemos hablar de la relación entre estas tres constantes de equilibrio. Kp, Kc y Kx. Muy bien. ¿Qué podemos decir? Podemos indicar lo siguiente. Diremos Kp va a ser igual a Kc por Rt elevado a la delta N. Y vean, ¿qué es esta R? R es la constante universal de los gases. Entonces, si alguien recuerda, R en atmósferas vale 0,082. ¿Qué unidad? Atmósfera, litro, mol, grado Kelvin. Y la temperatura, vean cómo está acompañando a R, pues tiene que ser coherente con la unidad de temperatura de R. ¿En qué va a estar la temperatura? Tiene que estar en Kelvin. Mucho cuidado acá. ¿Qué más sabemos? ¿Cómo se relaciona la constante Kp con Kx? Podemos indicar lo siguiente. Kp es igual a Kx por presión total elevado a la delta N. Esta es la presión total. Total de la mezcla, si desea. Bien, ahí está como relacionamos esto. Y vean, ¿qué es ese delta N? Delta N es variación de moles en fase gaseosa. Delta N es la variación de moles en fase gaseosa. Y esto es importante hacer hincapié, en fase gaseosa. ¿Ok? ¿Qué implica eso? En la reacción general que hemos escrito hace un instante, podemos volver a reescribir por acá. A ver. Ahí está, con sus coeficientes estequiométricos. ¿Qué diríamos acá? ¿Cuánto vale delta N? Delta N en general, ¿qué es?
es la suma de C más D. ¿Cómo podríamos encontrar esto? Es la sumatoria de los coeficientes estequiométricos de los productos menos A más B. ¿Qué sería A más B? En forma general, puede ser la suma de los coeficientes estequiométricos de los reactivos. ¿Ok? Si hacemos esta diferencia, usted puede hallar delta N. Muy bien. Y hacemos referencia que este delta N se aplica para moles en fase gaseosa. ¿A qué me refiero? Necesariamente estos compuestos con los cuales estamos trabajando en este ejemplo deben encontrarse en fase gaseosa. Aquí podemos poner una G que indican que están en fase gaseosa. Muy bien. Listo. ¿Qué más podríamos decir? Casos particulares. ¿Qué ocurre si delta N es igual a 0? ¿Qué ocurriría si delta N es igual a 0? Recordemos lo siguiente. Hemos dicho que Kp es igual a Kc por RT elevado a la delta N. Entonces sería RT. En este caso nos falta escribir ahí Kc. Ahí está. Kc, sí. Delta N vale 0. Algo a la 0 es 1. Entonces, ¿qué implica esto? Que Kp es igual a Kc. ¿Y qué más? Hemos dicho que Kp es igual a Kx, presión total elevado a la delta N. Entonces sería Kx, presión total elevado a la ¿cuánto? 0. Un número a la 0 es 1. Entonces vean, cuando delta N es 0, Kp va a ser igual a Kc y eso va a ser igual a Kx. Por tanto, ¿qué implicaría? Podemos resumir que cuando delta N es 0, Kp es igual a Kc es igual a Kx. Eso ocurre cuando la variación de moles en fase gaseosa vale 0. Entonces, de esta forma vamos a ir trabajando con estas tres constantes de equilibrio, tanto Kp como Kc como Kx.